Hola, esta es otra edición de Juliano Robespierre, soy Elias Chávez. Vamos a platicar ahora sobre el movimiento estudiantil en La Laguna. Estamos aquí con un compañero que fue un participante importante en este movimiento en décadas pasadas, el señor Gustavo Oteo Oropeza. Señor Oropeza, en La Laguna, como en todo el país, repercutió de alguna manera el movimiento del 68, el movimiento estudiantil, fue un movimiento muy importante. Tengo entendido que unos años después aquí en La Laguna se desató un movimiento regional. Usted fue partícipe. ¿Cómo nos platicaría usted en breves de este movimiento en La Laguna, este movimiento estudiantil, para las generaciones que hoy pues deben de saber esta historia de La Laguna? Sí, miren, nosotros participamos en la formación del Frente Estudiantil de Gómez Palacio. Nosotros éramos un núcleo de estudiantes de la 18, de la Pedro, de Venecia, de la Escuela de Agricultura, de la Escuela Normal Superior de La Laguna. Sí. Y el origen fue nuestro activismo que inició en la Pedro de Gante. Nosotros formamos un grupo estudiantil que se llamaba Unión Revolucionaria Estudiantil, URE, y empezamos a hacer actividades así como pues, de servicio social, íbamos y quemábamos basureros, empezamos a alfabetizar, crear algunas escuelas para adultos en la zona norte de Gómez Palacio. Y este grupo se fue ampliando. El activismo que les estoy narrando empezó en los 70s. Y pues bueno, nuestro movimiento estudiantil fue atípico porque en el 71, después de la represión que sufrieron los estudiantes el 10 de junio en San Cosme por Echeverría, pues el movimiento estudiantil sufrió un reflujo muy importante. Nosotros, sin embargo, seguíamos organizando y concretamos nuestro proyecto estudiantil con las luchas del núcleo universitario. Ese fue nuestro logro más importante que tuvimos. ¿Fue un logro del movimiento estudiantil de ese momento? Sí, fue un logro muy importante, claro, influenciados por el movimiento del 68, por el movimiento del 71. Y nosotros teníamos una ideología muy definida. Nosotros teníamos círculos de estudio de filosofía marxista. Estudiábamos libros pues, muy elementales de filosofía de George Politzer y algunos de lógica marxista y así las obras de Marx. Pero éramos jóvenes, algunos de 15, 18 años, 19 años. Nuestra célula pues éramos puros estudiantes. En 1973-74 aquí en la ciudad de Gómez Palacio hubo una efervescencia política muy importante. Los ciudadanos estaban organizando contra el cacique Ibarra Rayas, contra el cacique presidente municipal, por todas las arbitrariedades que cometía en la ciudad. Ibarra Rayas era en ese momento que era el presidente municipal de Gómez Palacio y el secretario general de la Central de Trabajadores de México, de la CTM. Sí. Y entonces pues, la gente estaba muy inconforme con su manera de gobernar porque era un corrupto, era un sátrapa. Entonces nosotros por otro lado, por una vía paralela, estábamos luchando por el núcleo universitario, escuelas superiores para Gómez Palacio. No había universidades en Gómez Palacio y muchos estudiantes, la mayoría no teníamos recursos, no teníamos dinero para ir a estudiar a otras universidades de otros estados. Entonces nos vimos en la necesidad de formar nuestro frente estudiantil para luchar por el núcleo universitario. En esos momentos también el movimiento sindical ferrocarrilero de Demetrio Vallejo estaba en ascenso. Nosotros apoyamos ese movimiento como estudiantes. También fuimos influenciados por ese movimiento vallejista y pues también las corrientes que llegaban aquí de la izquierda
de alguna manera también, de manera pues cercana, estuvimos con el espartaquismo en México, con algunas gentes del espartaquismo, tuvimos mucha cercanía. ¿Qué es el espartaquismo? ¿Cuál es la idea del espartaquismo? Bueno, aquí en México se formó en finales de los 60. José Revueltas, uno de los principales dirigentes de la Liga Espartaco, organización política marxista. Y nos llegaban documentos, nos llegaban gente de Monterrey que nos trataba de cooptar, porque nosotros empezamos en los 70s sin pertenecer a ninguna organización política. Nuestro activismo era social totalmente, claro, con una base ideológica que era el marxismo. Teníamos un círculo de estudio marxista, de filosofía marxista, que dirigía su servidor. Entonces, porque esto era el espartaquismo fundado por Revueltas unos años antes. Y otros, pero José Revueltas era uno de los más destacados y conocidos. Pues aquí orgullosamente de nuestro estado de Durango, de Canatlán. Era de Santiago Papasquiaro. Okay. Ya tenían ustedes, pues, tuvieron una formación primero, unos círculos de estudio, me dices. Sí. Esto les da alguna cohesión, entiendo, y luego ya que empiezan a hacer actividades más amplias en las escuelas, ¿o cómo pasan a esto? Sí, nosotros decidimos democratizar el movimiento estudiantil aquí, sobre todo en la Laguna de Durango, porque siempre ha estado controlado el estudiante en Gómez, en Lerdo, por medio de la Federación de Estudiantes, que es un instrumento del PRI a través del gobierno del estado que tiene amaniatados a los estudiantes, enajenados. Entonces nosotros tuvimos que romper con esa organización, romper ese esquema corporativo, y creamos el Frente Estudiantil para poder nosotros rebasar por la izquierda y lograr pues organizar a los estudiantes en torno a un proyecto que era escuelas superiores. Fue una lucha muy intensa, duramos 3 meses en huelga las escuelas, pasábamos salón por salón a informar a las bases estudiantiles que era necesario luchar por el núcleo universitario. Estuvimos haciendo actividades, bloqueos a las carreteras principales de aquí de Gómez Palacio, Lerdo. Bloqueábamos el puente para la entrada a Torreón, tomábamos oficinas de gobierno. El gobierno del estado le apostaba al desgaste. Después de 3 meses finalmente pudimos lograr una entrevista con Echeverría en México, el presidente que estaba en ese tiempo, pues Echeverría Álvarez. ¿Cómo lograron involucrar a las escuelas? Hoy se antoja difícil, hay mucha apatía. ¿Cómo llegaron a eso? ¿Tú puedes platicar algo al respecto? ¿Cómo lo lograron? Sí, el motor, la fuerza motriz eran las escuelas más grandes, más importantes, la 18 de marzo, la Escuela de Agricultura de Venecia, la Normal Superior y la Pedro de Gante. Logramos formar una dirección política, llegábamos a las escuelas en autobuses y entrábamos comisiones de 100 compañeros, salón por salón, a convencer a nuestros compañeros la necesidad de contar con universidades, pues, para no dejar nuestro proyecto de tener una carrera a medias, porque terminando la prepa era lo último que uno podía llegar aquí, la mayoría, pues los escasos recursos. Y finalmente, salón por salón, trabajo de base, logramos convencer a la mayoría de las escuelas que formaran parte del núcleo, parte del Frente Estudiantil para luchar por el núcleo universitario. La demanda, lo atractivo fue la idea de tener universidades aquí en la Laguna, pues aquí en la Laguna de Durango. Sí, fue lo innovador, lo atractivo de decir, bueno, necesitamos escuelas, universidades públicas, y eso prendió y nos hizo pues
nos hizo que la gente nos apoyara, y 3 meses de lucha no es fácil. Claro. Cuando venía en aquel tiempo, llegó aquí el senador Flores Tapia, y pues en una acción desesperada nosotros pues nos pusimos radicales y lo tomateamos al senador, que era secretario general de la CNOP, y con el apoyo de muchos compañeros de otras escuelas, le organizamos a Flores Tapia un recibimiento, ¿no? Nada grato para él aquí en Gómez Palacio, y finalmente él accedió de manera muy sensible a conseguirnos la audiencia con el presidente Echeverría, y por intermediación de él logramos la audiencia en la Ciudad de México. Él fue el intermediario, él les consiguió la audiencia. Nos consiguió la audiencia, los camiones para ir y pues los hoteles para hospedarnos en la Ciudad de México. Y por eso fue que logramos tener la audiencia con Echeverría. No quería, para educación nunca hay dinero, pero finalmente logramos convencer al presidente y a su séquito de su gabinete, al de Hacienda, al que estaba de director el que estaba de secretario de Educación Pública, Bravo Aguja, y en una sola negociación logramos que se diera el núcleo universitario aquí a Gómez Palacio. Caramba, ¿cómo lo hicieron? Bueno, antes, ¿cómo fue eso cómo motivaron a Flores Tapia para que les consiguiera la audiencia? Eso de la tomatiza, ¿no la puedes definir un poco más? Pues fue algo extraño, porque estábamos ya muy desgastado el movimiento, ya teníamos 3 meses en constante activismo, y ya los bloqueos a las carreteras, las tomas de oficinas públicas, pues ya no funcionaban, nos estábamos desgastando, y fue un acto así desesperado de que venía el senador aquí a visitar a la CNOP de Gómez, y pues nosotros lo esperamos con una valla a tomatazos entrando a Gómez Palacio en el Boulevard Miguel Alemán, y después lo entrevistamos posteriormente de la tomatiza, le comentamos ese mismo día, una hora después de que lo tomateamos, y extraño, ¿no? Él reaccionó, le contamos nuestra historia del movimiento, que teníamos 3 meses, que nadie nos hacía caso, que el gobernador de Durango no se interesaba en crear escuelas superiores en Gómez Palacio, y bueno, hubo esa buena respuesta del senador Flores Tapia, y por él fuimos recibidos en la Ciudad de México, ya que él era compadre del presidente de la República. Era compadre de Echeverría. Con un telefonazo que él hizo, nos consiguió la audiencia. ¿Fue fácil ya después con ese telefonazo llegar y hablar con el presidente? No, cuando fuimos, que estaba la audiencia ya acordada, había una fiesta en Los Pinos, y estaban pues muchos campesinos de todo el país, porque pues Echeverría la clase campesina era muy apreciada por Echeverría, y les estaba haciendo una cena, y iba a haber una especie de mesa de trabajo con el secretario de Agricultura y los campesinos, y entonces no nos dejaban entrar, teníamos ya la hora y la fecha, y no podíamos nosotros entrar hasta que llegaron los campesinos de La Laguna, que llega Arturo Orona y toda la gente de la 4069, que era la organización de Arturo Orona, y hablamos con don Arturo, y don Arturo nos dio el apoyo, y entramos con ellos a Los Pinos, y ya dentro de Los Pinos él nos arregló que nos dieran la audiencia. Ya estando en la sala donde íbamos a ser atendidos por el presidente de la República y por los secretarios de Estado, pues llegaron los secretarios de Estado. Llegó Bravo Aguja de Educación, llegó el secretario de Hacienda, llegaron varios secretarios de Estado a decirnos de que pues no había dinero, que no iba a ser el núcleo, que nuestra petición no iba
a prosperar y que pues nos iban a dar otros tipos de apoyos, ¿no? Como fue para desmoralizarnos. Una hora después ya llegó el presidente de la República y nos dijo lo mismo, que no había recursos, pero que nos iban a dar un autobús para viajes de estudios a cada escuela del frente y una biblioteca para cada escuela, un laboratorio de física, uno de química para cada escuela del frente. Nosotros le agradecimos, pero le dijimos que no íbamos a eso, que queríamos escuelas superiores para Gómez Palacio y que no íbamos a recibir ese tipo de regalos. ¿Es duro Echeverría para negociar? ¿Fue? Sí, fue muy dura la negociación con él porque pues no aceptaba nuestra propuesta que llevábamos por escrito de escuelas superiores. No había recursos para eso. No había recursos, no hay dinero y era 1974, ya faltaban 2 años para que él dejara el poder, para que terminara su administración y como que ya estaba él de salida, entonces finalmente nosotros le hicimos saber al señor Echeverría que no nos íbamos a ir de Los Pinos hasta que no resolviera y todos como una forma de protesta nos acostamos ahí en la alfombra de esa sala donde estábamos negociando. Se molestaron bastante, ¿verdad? Los secretarios de Estado. Fue un momento muy difícil, muy de tensa calma, porque sí vimos que nos estábamos en riesgo, porque estábamos ahí desafiando al presidente de la República y que estábamos nosotros en una posición pues muy... ¿Cuál fue la reacción inmediata de ellos? Describe un poquillo ahí. No, pues fue de enojo, les veíamos la cara nosotros a los funcionarios del gabinete y estaban totalmente molestos, ¿verdad? ¿Ustedes acostados todos en el suelo? Todos acostados en el suelo y veíamos el rostro del presidente de la República muy molesto, se les descompuso el rostro, así el rictus estaba, pero pues muy molestos. Pero pasaron unos minutos y ya el presidente Echeverría dijo, bueno, pues ya levántense, ya no hay problema, se les va a hacer su núcleo universitario, ya tienen escuelas superiores, ya pueden irse a su región lagunera y ya cuenten con la primera etapa del núcleo universitario. Entonces, nosotros pues contentísimos, traíamos la moral muy alta, ¿verdad? Porque acabábamos de lograr jóvenes de 13, de 14 años que formaban parte del Frente Estudiantil, que eran los presidentes de las secundarias que integraban, porque era pura secundaria y prepa y algunas escuelas superiores como la de agricultura o la normal superior, pero de ahí... Ese es un dato importantísimo. Uno piensa en estos tiempos que movimientos de ese tipo parecidos, pues se imagina uno universitario, ¿no? Muchachos de 20 años, 19 por ahí, pero eran adolescentes, ¿eran de secundaria y preparatoria? Sí, éramos puros estudiantes adolescentes, pero ya leíamos a Marx, leíamos a Lenin, leíamos a Engels, leíamos incluso a Mao Zedong, porque ahí fue una influencia muy fuerte también que tuvimos del maoísmo. El maoísmo nosotros también lo asimilamos con mucha intensidad y posteriormente, después del triunfo del núcleo universitario, que pues hay que destacar algunas líderes como el Dustin, Augusto Sánchez Galindo, Bernardo, hubo muchos que no se me pasan ahorita en la mente, pero que mucha gente muy interesante, jóvenes muy apasionados con el proyecto estudiantil de una serie de escuelas superiores del núcleo universitario, y lo logramos. Ya en próximas entregas trataremos de sacar una lista más precisa de personajes participantes. Pretendemos que sean varias entregas de esta historia reciente de la laguna y la participación estudiantil. Ya lo veremos. Sí, porque todo está documentado en los periódicos de aquí de la localidad, del siglo XX. Ahí viene todo documentado de cómo fue que se desarrolló este movimiento estudiantil y
como nosotros también, como una fuerza ya estudiantil estructurada en el frente estudiantil de Gómez Palacio, apoyamos a la lucha cívica para pedir la destitución, la renuncia del presidente municipal de Gómez, Jesús Ibarra Rayas, el cual el pueblo de Gómez Palacio logró derrotarlo y lo echamos del poder en 1973-74. Entonces fue un año fueron años muy importantes, el 73 y el 74 en Gómez Palacio. Logramos echar del poder al sátrapa presidente municipal Jesús Ibarra Rayas, logramos el núcleo universitario y también entramos de súbito al movimiento popular. Teníamos una semana de haber logrado el núcleo universitario, estábamos sesionando en nuestras oficinas de la 18 de marzo del Frente Estudiantil cuando llegan unas señoras bañadas en sangre, descalabradas, a pedirnos apoyo. Y nosotros pues les decimos, ¿qué pasó? Dice, no, es que invadimos aquí unos terrenos que están aquí en un lado de la colonia del Consuelo y nos reprimió la policía estatal y municipal y queremos su apoyo. Entonces nosotros, así, sin pensarlo mucho, entramos en apoyo al movimiento popular y ahí fusionamos el movimiento estudiantil con el movimiento popular. Y el 1 de mayo de 1974 organizamos la invasión a la colonia Flores Magón. Y como con la fuerza del Frente Estudiantil logramos, pues con muchas dificultades, porque nos enfrentamos a un gobierno autoritario, a un gobierno represivo, triunfar, y logramos que esos terrenos se quedaran en manos de los colonos y negociamos la colonia Flores Magón. Claro. Así fue como nació la colonia Flores Magón. Claro, sí, porque a esas personas un líder las había estado centaveando por años, que les iba a conseguir unos terrenos, y resulta que la gente ya cansada porque no les resolvía, le dijeron a ese líder que qué pasaba. El líder las mandó a invadir, llegó la policía estatal, la reprimió y les quitó todos sus jacales que habían hecho de cartón y de madera, y entonces van y recurren a nosotros, al Frente Estudiantil, que en ese momento pues teníamos cierto prestigio, la gente más pobre de la laguna y la gente más oprimida, y fueron y buscaron el apoyo. Inmediatamente nosotros acordamos todas las escuelas del Frente apoyar a esta gente y organizamos la invasión otra vez, pero ya con toda la fuerza del Frente Estudiantil. Llegamos, recuperamos los terrenos, pero apenas teníamos unas horas de haber llegado a los terrenos. Era la medianoche del 1 de enero, era la medianoche del 1 de mayo de 1974 cuando llegan las fuerzas represivas del Estado y nos sacan a golpes y nos empiezan a golpear a estudiantes y a colonos que estábamos haciendo guardia por esa noche, que era la primera noche de la invasión ya de nosotros del Frente Estudiantil. Hubo detenidos, hubo heridos, y logramos nosotros romper el cerco y convocar a todo el Frente Estudiantil a apoyar esta lucha de la Flores Magón, así le pusimos a la colonia. El ejército y la policía estatal se retiraron y fue el día 2 de mayo de 1974 cuando, con todas las bases del Frente Estudiantil, logramos recuperar los terrenos y pues ya el gobierno del estado negoció con nosotros, con los colonos, y fue como logramos que se estableciera como formamos la colonia Flores Magón. Fusionamos el movimiento estudiantil con el movimiento popular. ¿De quién serían los terrenos esos? Eran de un árabe de Torreón. Era de un árabe de Torreón. Entonces, el problema también era que había unos terrenos federales del bordo, por donde pasaba el tranvía, entonces también los invadimos, por eso entró el ejército a reprimir y a desalojarnos de los predios. Tenía un pretexto para participar. Sí. Finalmente
llegamos a acuerdos y se formó la colonia Flores Magón de Gómez Palacio. Qué interesante este capítulo de historia de Gómez Palacio, ¿no? Sí, hubo otras invasiones después en Torreón, la colonia Tierra y Libertad, pero no fue así tan intensa la lucha que se dio allá, porque pues allá fue diferente. Aquí fue lograr a pura fuerza de movilización y de organización, y con la estructura del Frente Estudiantil logramos que se hiciera esa colonia y dotar de terrenos a gente humilde y formar esa famosa colonia Flores Magón. Muy bien, pues esto es todo por esta entrega. Vamos a seguir en contacto para seguir desarrollando esta historia reciente, buscando personajes que tuvieron una participación destacada en estos eventos. Por lo pronto nos despedimos. Gracias, señor Gustavo Oteo. No, gracias a ustedes, y aquí seguimos a sus órdenes.